bendiga, queridos hermanos, hermanas, en este día, como todas las veces que nos congregamos en el Señor, somos muy felices y venimos con alegría, venimos con felicidad a entregarle a Dios un agradecimiento por todo el tiempo que ha pasado, por los días que han pasado, por lo que hemos hecho en nuestra vida. Y siempre tenemos motivos de gratitud para darle a Dios. Así que cuando venimos aquí, venimos es con el corazón alegre para que Dios también asimismo nos visite, Él venga a nuestra vida, a nuestro ser, y el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas. Usted no venga aquí con los problemas, con las dificultades, sino con un corazón alegre para darle gracias a Dios y alabarle y glorificar el nombre del Señor. Bien, pues pueden sentarse, hermanos. Así que estamos hoy felices y vamos a iniciar nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza hoy es que todos nosotros debemos ser partícipes de la viña del Señor. Hoy vamos a hablar de la viña del Señor y abrimos la Biblia en Isaías capítulo 5. En Isaías capítulo 5 vamos a abrir la Biblia para nuestra enseñanza de hoy sobre la parábola de la viña. Y ustedes cuando estén leyendo, cuando estemos leyendo, concéntrense, mediten, háganlo con toda la atención, no se vaya a distraer, miren la lectura y piensen en nuestro Dios. Piensen que el Señor está al lado de usted, que lo está mirando y lo está observando hasta donde usted realmente se concentra para servirle. Y dice nuestro Dios aquí en el libro de Isaías, profeta de la antigüedad, quien profetizó acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y esta profecía está dirigida al futuro, dirigida a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vamos a leer estos versos del 1 al 7, vamos a leer, cuando los estemos leyendo nos vamos a dar cuenta que Dios se estaba refiriendo al pueblo de Israel antiguo, a ese pueblo que Dios formó a través de Moisés. Y por eso dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Cuando dice ahora cantaré por mi amado, está hablando una persona. Alguien está hablando. Ya ustedes se imaginan quién es el que está hablando o la que está hablando. La iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo que miles, digo yo, de años más adelante de esta escritura se estaría formando la iglesia con el Señor Jesucristo. Y por eso dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Imaginémonos cómo era esa ladera. Imaginémonos un viñedo, una montaña, un valle lleno de plantas de uva, de las uvas. Ese es el viñedo. Entonces imaginemos, dice que el amado tenía una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y también hizo un lagar y esperaba que diese uvas. Pero en vez de uvas, ¿qué fue lo que dio? Uvas silvestres. En el verso 3, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña.
Está hablando aquí el Señor Jesucristo, su iglesia, que es el que dice, cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y ahora está diciendo, ahora hay que juzgar lo que va a suceder entre mí y esa viña, decía el Padre Celestial en el verso número 3. ¿Y por qué el Señor se refería tanto a Jerusalén o a Judá? Porque Judá había sido la tribu que Dios había elegido para él y la capital de Judá, Jerusalén. Eso creo que existe hasta el día de hoy. Y dice en el verso 4, el Padre dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, dice Dios, ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado, será consumida, y aportillaré su cerca y será hollada. Aquí se estaba refiriendo a Jerusalén, a Judá, Jerusalén capital de Judá, que había sido la tribu que Dios había elegido para él y que Dios estaba cuidando de esa tribu para que los habitantes, todos ellos vivieran la vida santa, la vida recta y cumplieran los mandamientos que Dios le había dado a Moisés para el pueblo. Y a ellos es a quienes Dios se estaba refiriendo como esa viña que él había sembrado en aquella ladera fértil. Y como ellos, el pueblo de Israel en la parte física, material, le fallaron a Dios, aquí en Isaías, en la época del profeta Isaías, ya le habían fallado a Dios. Ya Dios estaba dictando una sentencia para el castigo para Jerusalén y Judá. Pero el Señor sabía que para el futuro, esa Jerusalén y Judá física, material que en ese entonces estaba allí, a la cual Dios se dirigía, sabía el Señor que ellos eran el prototipo o el símbolo o la figura simbólica del futuro, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios dijo, acabaré con la materia, con lo físico, acabaré con esta ciudad de Jerusalén, con esta tribu de Judá, los voy a exterminar, pero voy a guardar y a proteger a unos poquitos, a el remanente, y ellos los guardaré porque la iglesia tiene que nacer. La iglesia de Jesucristo tiene que surgir, la palabra profética del Señor se tenía que cumplir y el Señor en su plan había tomado la decisión de guardar el remanente que fueron los que se llevaron cautivos a Babilonia y de resto todos perecieron en Jerusalén y en Judá. Esa es la historia que cuenta en Crónicas y en Reyes. Y el profeta Jeremías también cuenta esa historia de la destrucción de Jerusalén y Judá físicamente. Pero el remanente que había sido llevado a Babilonia, allí iba la esencia, allí iba la promesa, allí iba Cristo Jesús con su iglesia. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor en su misericordia. Entonces, por eso los ubico a ustedes así como históricamente para poder comprender este pasaje tan hermoso. Y por eso aquí yo vuelvo y repito cuando en el verso 5 que dice, os mostraré pues ahora lo que yo voy a hacer a mi viña. Le voy a quitar el vallado y va a ser consumida y la voy a aportillar, le quitaré la cerca, dice, y va a ser hollada. Y así sucedió físicamente, eso se cumplió con la guerra con los ejércitos babilónicos cuando destruyeron a Jerusalén y a Judá. Bien, seguimos en el verso 6. Haré que quede desierta, dice el Señor. No será podada ni cavada y crecerán el cardo, los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, aquí en el verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio
he aquí vileza, yo esperaba justicia, y he aquí es clamor que escucho por parte del pueblo, de la forma como pecan y están pecando y afligiendo a los menesterosos, a los desvalidos y toda aquella gente mísera que sufría por causa del pecado de los gobernantes, de los principales y reyes del pueblo de Israel. Entonces el Señor aquí dictó su sentencia para castigar a esos moradores de esa viña que él había plantado. Pero bueno, no se queda así, el Señor no se quedó así. Quizá acabó y destruyó con aquel pueblo físico, material, pero su palabra y su promesa y su plan que Dios traía desde antes de la fundación del mundo siguió adelante. Y eso lo vemos en Mateo 21. Aquí en Mateo 21 vamos a leer del verso 33 al 46. Y dice aquí en San Mateo, que el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio, predicando sobre el reino de los cielos. Y aquí en el verso 33 dice, oíd otra parábola, les dijo el Señor, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. ¿Ustedes recuerdan quién fue este hombre que hizo eso? De lo que acabamos de leer, de lo que leímos en Isaías. Ya cayeron en la cuenta. Que dice, hubo un hombre, padre de familia, que plantó una viña, nuestro Padre Celestial. Allí en Isaías, en el capítulo 5, ahí dice que Dios plantó esa viña en una ladera muy fértil. Y aquí el Señor Jesucristo, basado en la lectura de Isaías, donde Dios había dicho que había plantado una viña, el Señor Jesús les recuerda y les da esta parábola a la gente que lo escuchaba y a sus discípulos. Y les dice exactamente lo mismo. Seguramente aquella gente no había leído el libro del profeta Isaías. En ese tiempo no habían escuchado que Isaías había profetizado estas cosas. Pero el Señor aquí, tomando las Escrituras y predicando su evangelio basado en las Escrituras, basado en esos 5 libros que escribió Moisés. Y en los libros de los profetas, el Señor siempre les enseñaba el evangelio a esta gente en aquel entonces. Entonces les dice aquí que este padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, igual con el capítulo 5 de Isaías. Cavó en ella un lagar y dice que se la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ahora más adelante, a medida que nosotros vamos leyendo, vamos a entender cuáles eran esos labradores. Y dice aquí en el 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, de cosechar, él dice que manda a los labradores y le dicen, vayan a sus siervos y les dice, vayan a ver cuánto fruto dio de la siembra que se hizo de este viñedo. Entonces dice que los labradores, en el verso 35, los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Eso fue lo que hicieron los labradores cuando el padre de familia envió a los siervos a recoger los frutos. Ya más o menos ustedes están entendiendo de quién se trata, de quiénes se tratan, a quién el Señor está hablando.
Y dice en el verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Así que sucesivamente, estos labradores malvados, digo yo, hicieron lo mismo con los siervos, les quitaron la vida, los golpearon, los metieron a la cárcel. Bueno, ¿qué no hicieron? Y dice finalmente en el verso 37, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Ustedes ya saben a quién se está refiriendo. Estamos ahora sí entendiendo que este era el Padre Celestial, cuando envió a los labradores. ¿Sabe quiénes eran los labradores? Los que predicaban la ley de Moisés, los que enseñaban la ley de Moisés, los sacerdotes, los profetas, todos ellos. Eran los encargados de enseñarle al pueblo los mandamientos del Señor. Ellos eran los labradores. Y los gobernantes también, los reyes. Y dice que cuando el Señor envió a los siervos, entonces se envió personas. Mandó algunos profetas. Antes de venir el Señor Jesucristo hubo los profetas. Antes del Señor Jesucristo estuvo Juan el Bautista, por ejemplo. Y nosotros sabemos la historia de Juan el Bautista, ¿no? Que fue llevado a la cárcel y luego degollado. Así que esta historia que el Señor Jesús les está contando al pueblo y a sus discípulos es la parábola de lo que nuestro Dios hizo, el plan de nuestro Dios, el plan del Señor Jesucristo, en aquel entonces y para hoy y para siempre. Y por eso es que nosotros debemos poner los 5 sentidos o los 6 sentidos en la lectura de la palabra del Señor y llevarla a nuestro corazón. Porque cuando nosotros llevamos la palabra de Dios en nuestro corazón, la vamos a entender, vamos a comprender y Dios va a morar en nosotros. Y Dios nos va a ayudar y nos va a ayudar en la vida, en todos los aspectos de la vida. El Señor siempre estará con nosotros y nos ayudará. Porque en nosotros hay esa sinceridad y esa rectitud y ese amor y ese valor a nuestro Dios, porque estamos leyendo todas estas maravillas del Señor que llegan a nuestra alma. Y así que cuando aquí dice este padre de familia, dice, pues yo voy a mandar a mi hijo porque como él es el dueño, el heredero, entonces pues a él sí lo van a oír y lo van a respetar. ¿Qué pasó? El 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Eso fue lo que hicieron, lo que pensaron y lo que hicieron para robar la heredad, para quitar las bendiciones. Aquí hablando de las cosas materiales de la vida, pero también si vamos a ver desde el aspecto espiritual, quería el diablo deshacerse también del Señor Jesucristo y quisieron que dándole muerte en la cruz del Calvario, pues moría y todo se acababa y ellos seguirían en su pecado, el diablo reinando, y en el mismo pecado seguiría sus seguidores del diablo. Y aquí en el verso 39 dice, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Es lo que el Señor Jesucristo les está ahí ilustrando a la gente del pueblo y a sus discípulos. Y el Señor estaba allí predicando y diciéndole lo que le iba a acontecer a él. Porque eso fue efectivo realmente cuando el Señor lo crucificaron. Dice que a él lo crucificaron fuera de Jerusalén, fuera de la ciudad de Jerusalén, en un lugar que se llamaba Gólgota. Allí fue donde fue sacrificado el Señor, porque para los judíos pues eso era abominación que un personaje llegase a ser colgado dentro de la ciudad de Jerusalén. Se contaminaban.
Así que por eso a él lo llevaron fuera de la ciudad de Jerusalén. Y aquí en el verso 39 es cuando el Señor les dice, y tomándole le echaron fuera de la viña, fuera de la viña. Estaba hablando que físicamente Jerusalén era esa viña que estaba representando la viña espiritual, que es la del futuro, que es la iglesia del Señor. Pero aquí él les estaba hablando en términos literales para que ellos comprendieran mejor. En el verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué les hará? Y los que lo estaban escuchando, sus discípulos y toda su gente le contestan. Les dice, pues a los malos los va a destruir sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores. Ellos estaban tomando esta historia como algo literal, como algo que eso era por allá de don fulano de tal que le había pasado esto. Ellos en ningún momento estuvieron comprendiendo que se trataba era del mismo Señor y de su iglesia y de sus seguidores. Ellos no comprendieron eso. Por eso ellos pensaban, ellos le dieron la respuesta al Señor, que qué haría el Señor, el dueño de la viña, con esa gente. Y ellos le decían, les daban las soluciones. Les dice, pues, destruirlos sin misericordia, arrendar la viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Yo creo que el Señor le daría risa las respuestas que le dieron sus discípulos o la gente. Y aquí en el verso 42 dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ustedes nunca han leído, no lo han leído, les dice el Señor. Esto está en Salmos. Y el Señor dice, por tanto les digo, dice, que el reino de Dios será quitado de vosotros. Le está diciendo el Señor ahora sí claramente, les dice, el reino de Dios será quitado de ustedes, habitantes de Jerusalén, ustedes que son de Judea, y se les dice judíos por ser de Judea, se les dice judíos, a ustedes se les va a quitar el reino de Dios, porque este reino de Dios va a ser entregado a otro pueblo, a otra viña, una viña espiritual que el Señor está sembrando. Y les dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Bendito el Señor, que entre esa gente, pues se refería el Señor a los gentiles, gente que no pertenecía al pueblo de Israel, que no eran judíos, no eran de Jerusalén. A esta gente, los gentiles que no tenían esperanza en aquel entonces, a ellos era a quienes el Señor les iba a dar esta gran bendición de dar el reino de los cielos. Y el Señor en el verso 44 les dice, el que cayere sobre esta piedra, porque dice que en el Salmo habla de que la piedra que desecharon los edificadores, esa piedra se estaba refiriendo a Cristo Jesús, y los edificadores pues fue la ley de Moisés y todos los que enseñaban la ley de Moisés, y aún los profetas también que profetizaron acerca de Cristo, ellos todos eran los edificadores. Pero cuando llegó el momento, cuando el Señor se manifiesta a este pueblo, a esta gente, ellos lo rechazan, ellos no creen, y por eso el Señor dice, se está cumpliendo lo del Salmo, que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo, ha venido a ser la pieza principal de una construcción de un edificio, y esto le será entregado a otro pueblo. Y dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Aquel que cree en el Señor Jesucristo como Dios y como el Hijo de Dios, como el Salvador, dice que prosperará y heredará el reino de los cielos.
pero también después, más adelante, vamos a ver qué es lo que hay que hacer como gentiles que somos, qué vamos a hacer para poder heredar ese reino. Estamos llamados, somos escogidos y el Señor nos ha puesto ya su mirada, pero ahora tenemos nosotros también que hacer algo que será la conclusión de la enseñanza. Y dice aquí en el 45, y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Dice que los sacerdotes y los fariseos sí comprendieron que el Señor Jesucristo estaba predicando, era de ellos. Dice, pero al buscar cómo echarle mano, tenían miedo del pueblo, porque el pueblo tenía al Señor Jesucristo como profeta. Entonces ellos dijeron, no podemos hacerle ningún mal a en este momento, porque el pueblo está con él. Entonces esperemos, pero seguían duros y rebeldes y necios, no creyendo en el Señor. Ahora vamos a mirar aquí en Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, Juan 15, Evangelio de San Juan 15, y vamos a estar leyendo del 1 al 8. Del 1 al 8. Y aquí en la lectura que nosotros acabamos de hacer, el Señor Jesucristo, hablándoles a ellos en parábolas, predicándoles acerca de esa viña, acerca del reino de los cielos, porque realmente que esa viña era el pueblo, o es el pueblo del Señor. Ese pueblo que el Señor Jesucristo comenzó a formar cuando empezó a predicar su palabra, su evangelio. Y Él comienza a predicar su evangelio, pero nosotros por la historia vemos cómo en Jerusalén y en Judea, porque el Señor Jesucristo fue en ese territorio predicando el evangelio. Él no se fue para otros lugares, sino que predicó ahí. Pero luego después se le ordena a sus discípulos, ya ustedes tienen que ir a predicar en todo el mundo. Pero yo por ahora fue a rescatar aquí a Judea, a los judíos, al pueblo, a ellos es que yo vine a rescatarlos. Pero como ellos no le creyeron y desecharon al Señor, el Señor entonces se cumplió con su trabajo que Él traía, con su plan, y le enseñaba a los que lo oían, a los que lo aceptaban, que era precisamente el pueblo, y les decía qué era lo que ellos tenían que hacer para poder adquirir o ganar el reino de los cielos, para poder pertenecer a esa viña del Señor, para ser labradores y cosechadores de esos frutos. Y aquí el Señor Jesús, aquí en el 15, en Juan, les dice también al pueblo, a los discípulos, les dice, yo soy la vid verdadera. Aquí ya el Señor está hablando claramente. Ya no habló por parábola diciendo, fue que un padre de familia vino y sembró una viña en una ladera fértil. Aquí ya el Señor Jesucristo abiertamente les dice, yo soy. Yo soy esa vid. La vid es una planta, la planta de uva. Pero todas las plantas forman el viñedo. Y el Señor, cuando habló en Isaías de su viña que había sembrado, que Él había colocado en esa ladera fértil, esa viña, se refería a muchas plantas, miles quizá, que es cada persona, cada hombre o mujer, cada ser humano es una planta de uva, y entre todos forman el viñedo. Pero la principal planta de uva es el Señor Jesucristo. Y entonces tenemos ahora que aclarar sobre los labradores y sobre los siervos y los labradores y sobre los frutos. Pero antes el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador.
el Padre. Aquí en este caso, la viña que sembraron, que el Señor en Mateo hablaba, dice que el padre de familia sembró, sí, nuestro Dios refiriéndose. Y los labradores eran aquellos profetas, aquella gente que tenían encargado de profetizar, de hablar al pueblo, corregir que el pueblo no vive en pecado, que se aparten, que hagan el bien, que hagan la justicia, que sean rectos. Todos ellos se convertían en labradores de esa viña. Los gobernantes también en aquella época. Y si hablamos de la parte espiritual, pues ahora vamos a hablar de la parte espiritual, que es lo que más nos interesa a nosotros hoy. Entonces dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Pero entonces, como el labrador necesita que los siervos, ¿no?, le lleven los frutos al labrador para que él los presente al Padre, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Yo creo que los pámpanos son lo que nosotros a veces llamamos las ramas de un árbol. Eso es lo que entiendo yo por el pámpano. Y dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, porque el tronco principal y la raíz, dice, era el Señor Jesucristo. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces ya nosotros nos estamos imaginando, sí, Señor, tú eres esa planta, esa vid. Nosotros somos las hojas, las ramitas, y ahí es donde se dan los frutos. Y entonces si nosotros estamos ahí adheridos a esa planta, entonces tú nos estarás limpiando y nos limpias cada día, porque estamos haciendo tu voluntad. Estamos cumpliendo los mandamientos del Señor. Porque ahí es donde está lo de la limpieza de los frutos. Ahí es donde está cuando dice en Isaías que en vez de dar uvas, dio uvas silvestres. Entonces sus frutos eran malos. Y por eso esa viña fue quemada, hollada, destruida. Pero el Señor Jesús, cuando dice, yo soy el pámpano y ustedes son las ramas, o los pámpanos que tienen que llevar buen fruto, y si llevan buen fruto, pues entonces yo los voy a limpiar más y más para que lleve más fruto esa plantica o ese pámpano o esa rama de más frutos. Entonces ahí es donde nosotros recordamos cuando dice que el Espíritu Santo y sus dones vienen a nosotros los seres para limpiarnos a nosotros y quitarnos pues las impurezas de nuestra tendencia pecaminosa, de nuestra carne. Y el Señor nos limpia y nos quita eso porque queremos cambiar, porque queremos ser esa plantica o esa rama al lado del Señor llena de frutos buenos, y que estemos siempre con el Señor para poder adquirir el reino de los cielos o la vida eterna. Entonces, para eso pues tenemos que cumplir los mandamientos del Señor. Y tenemos que por eso estar atentos a saber cuál es aquello que no debemos hacer, los pecados, cuáles son los pecados. La gente en el mundo o las religiones separaron los pecados en pecados grandes y pequeños. Y la gente decía, en las religiones del mundo decían que a los pecados grandes había que ponerle mucha atención de quitarlos, pero que los pecados pequeñitos sí se podían quedar con la persona. Pero resulta que los pecados pequeñitos son los que más daño hacen en la vida espiritual de un creyente. Porque son pecados ocultos que nadie ve, nadie sabe, nadie conoce y engañan. Y la vida espiritual de la persona se perjudica, y la vida espiritual de los creyentes también, y de sus familias o de todo aquel que conozca lo de Dios se va perjudicando con esos pecados pequeñitos. Entonces vemos aquí que los frutos tienen que ser perfectos. Los frutos no pueden ir acompañados de pecados grandes ni pequeños.
sino cualquier pecado, cualquier simpleza, hasta una persona que sea mentirosa o una persona que sea iracunda, ahí ya tiene un pecado que eso le mancha y eso hace que su fruto no esté limpio. Esto hace que necesita que el Señor lo limpie, que necesita que esta persona cambie, reconozca su error para que Dios lo ayude a cambiar y pueda dar buen fruto y asimismo permanezca en ese pámpano, sea allí adherido a esa planta, a esa viña que es nuestro Dios, que dice el Señor Jesús: yo soy la vid, yo soy esa vid. Ya en el verso, dice en el verso 3, ya vosotros, le dice a los que están presentes, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, permanezcan en mí, como yo les dije antes, estar adheridos a la planta, al tronco, a la raíz. Dice: permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es la planta con raíz, así tampoco vosotros no pueden dar fruto si no permanecéis en mí, si no estamos en el Señor, si no hemos creído, si no hemos valorado a nuestro Dios, no lo hemos honrado, entonces nosotros no vamos a poder dar ningún fruto bueno. El 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echarán en el fuego y arden. Entonces dice: el que no permanece en mí. Si nosotros no permanecemos en el Señor, sino que nos retiramos, dejamos de volver a la iglesia, dejamos de orar, de leer la Biblia y comenzamos nuevamente a cometer los pecados en el mundo y nos olvidamos de Dios, quiere decir que no permanecimos en esa vid, quiere decir que somos un pámpano suelto que termina secándose porque no tiene quien lo alimente. Y si nosotros nos retiramos, pues ya no tenemos a Dios. Solamente tendríamos al enemigo, que sería el que se pondría feliz por esa mala decisión mía. Y entonces estaríamos fallándole a Dios. ¿Y qué sucedería? Pues que llegaría el tiempo en que yo sería, simbólicamente, como dice, la viña será quemada y hollada y desaparecida porque no vale nada. Así seríamos nuestra vida espiritual, perdidos, sin rumbo, sin felicidad en el mundo, sin Dios, sin un apoyo, sin una ayuda, y un día al morir, entonces ir a la perdición. Es eso es lo que nos esperaría. Por eso el Señor, de esta forma tan sabia, hablando de esta vid, tratando de que la gente entendiera, aquellos en ese tiempo, y hoy nosotros aquí, también meditando en lo mismo, tratando de entender y pidiéndole a nuestro Dios que nos ayude para estar siempre nosotros pegaditos a Él, siempre adheridos allí, que no nos vayamos a quitar de allí, sino que el Señor siempre sea esa planta, ese tronco y esa raíz que nos alimenta. Bendito el Señor. Entonces en el verso 7, el Señor Jesucristo dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a nuestro Dios. Las alabanzas para el Dios del cielo, la honra para nuestro Dios. Tenemos que valorar al Señor, valorar a nuestro Dios. Valoremos que Dios nos ha traído a este lugar, que nos está congregando, que nos está dando a conocer su palabra, sus caminos, nos ofrece la vida eterna, nos ofrece el reino de los cielos, nos ofrece ser ese fruto que cada día es limpio y será limpio cada día más, y que entonces seremos buenos frutos y estaremos con el Señor disfrutando allí esa eternidad maravillosa que habla Apocalipsis de lo que Dios tiene para los que se salvan.
Así que hermanos y hermanas, ustedes procuren, si usted siente que tiene una debilidad, un error, un pecado, una falla en su vida, como lo que llaman los pecados pequeñitos, lo que llaman las religiones, pídale a Dios, pídale al Señor que lo ayude a cambiar. Dígale: Señor, mira mi debilidad, mira mi error, mira mi pecado, Señor. No puedo quitármelo, no puedo yo solo. Ayúdame, ten misericordia, porque yo quiero la salvación, yo quiero la paz en mi alma. Y Dios lo va a ayudar, Dios lo va a bendecir y lo va a limpiar y le va a quitar todas estas cosas, porque Él es misericordioso, el amor de Dios. Vamos a ponernos de pie a orar a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, poderoso nuestro Dios. Poderoso es el Señor, Rey santo, justo, misericordioso, bendito nuestro Dios. ¿Quién como mi Señor? ¿Quién como nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra? Bendito para siempre es tu nombre, glorificado por los siglos de los siglos. Te alabamos, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, las alabanzas para ti. Bendito seas por siempre, santo es tu nombre, poderoso mi Señor, poderoso es el Rey. Señor, envía tu poder espiritual, envía tus dones espirituales, envía el Espíritu Santo, Señor. Satura a cada uno, Señor, de tu espíritu, de tu poder. Haz milagros, señales en cada uno, mi Señor. Mira a los que necesitan, mira a los que tienen anhelos, peticiones, mira a los enfermos, mira a aquellas personas atadas por espíritus malos, por brujerías, hechicerías. Padre Santo, extiende tu mano poderosa, liberta y bendice y prospera a cada uno, y sé tú sanando y limpiando a cada uno. Rompe las cadenas, rompe las trampas de opresión. Bendito el Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bendito el nombre del Señor. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Gracias, el Señor ha dado bendiciones. El Señor ha estado con cada uno de ustedes. Séanle fieles al Señor. El Señor, con Él todo lo tenemos. Muchas gracias. Los amo con todo mi corazón. Gracias y hasta pronto. Dios les bendiga.